Muy buenas noches con todos y con todas. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando desde la comunidad de donde se encuentren. También queremos agradecer mucho a todas las personas que ya han escuchado nuestras transmisiones de A Primera Vista. El podcast anterior lo tratamos sobre el tema de la película de El Joker y quisimos profundizar mucho más el tema de uno de los temas que se trataba en la película, que se trata sobre lo que son las enfermedades invisibles que sufrimos en nuestra sociedad o las más denominadas enfermedades mentales y problemas psicoemocionales. Continuando con el podcast anterior, como les estoy diciendo, tenemos algunas preguntas aquí con las que vamos a conversar y vamos a tratar de problematizar un poco más, ya que nos pareció un tema muy importante. La primera pregunta ¿es el Joker la representación de un portador de enfermedades mentales dentro de la sociedad? A continuación vamos a ir rotando con los compañeros y compañeras para ir problematizando el tema. Muchas gracias. Bueno, en realidad habíamos tocado un poco el tema de este personaje porque representa muchos de los malestares sintomáticos al que nos conduce la sociedad, es decir, trabajo precarizado, la pobreza, la desesperación, encima el déficit de los tratamientos psicológicos y temas de ese tipo. Personalmente pienso que este personaje es efectivamente un retrato, es un portavoz de estas personas marginadas de la sociedad. Ya, yo también pienso que el Joker es la representación de la marginalidad, del mundo en el que vivimos. Pienso que expresa el malestar social. También pienso que se enfoca en la depresión en la que vivimos actualmente. Entonces, sí, a mí también se me hace que representa esto. Hola, buenas noches a todos y todas y todes. Yo coincido con las dos anteriores intervenciones. Siento que el Joker sí es una representación de la zona marginal, pero primero que nada siento que es, como que la parte invisibilizada de las personas que sufren problemas mentales. Porque no son, personas que pueden hablar de su enfermedad mental, sino que, es una persona pobre, una persona en condiciones de vida bastante malas, y cuando está, en la película se le presenta como una persona así que no recibe la atención suficiente de la sociedad, y que eso termina siendo el catalizador para lo que ocurre después en la película. Pues bueno, mi opinión concuerda en base a las opiniones de mis compañeros y mi compañera, pero yo creo que de por sí no es una representación que abarque el total de las personas que sufren enfermedades mentales. Porque si es que estamos centrándonos también mucho en lo que es que en el entorno de esta persona es un sector pobre, con que el señor tal vez tiene bajos recursos, que recibe mala ayuda psicológica, estaríamos también sectorizando a las mismas enfermedades, y yo creo que no es así. Yo creo que lo representa de esta manera para que para que sea más visible para nosotros como espectadores el hecho de que esta persona sufre de una enfermedad mental o de problemas psicológicos, ya que yo creo que de por sí en todos los sectores hay muchas personas que sí lo sufren y de diferentes maneras, y aún así siguen siendo invisibles. En realidad estoy de acuerdo con tu intervención, pero en parte. Creo que, por supuesto, una enfermedad mental atraviesa clases y condiciones económicas. Sin embargo, no podemos dejar de notar, dejar de percibir que una persona de clases sociales acomodadas tiene muchas más posibilidades de acceder a atención psicológica o clínica de mejor calidad. Una persona de clase alta tiene
mejores posibilidades para tratar sus enfermedades, para que, por supuesto, no decanten como en este personaje que a raíz de las deficiencias del sistema económicas, psicológicas, educativas, decante un personaje tan explosivo como es el Joker. Yo quiero como que sumar un poco a lo que Lenin dijo, de que, o sea, en realidad tú cuando perteneces a una clase pobre y tienes una enfermedad mental, simplemente no hay la opción de un tratamiento médico. O sea, simplemente esa opción se da cuando perteneces a una clase acomodada, sea clase media o sea clase alta. O sea, ni siquiera hay la opción. O sea, añadiendo más, o sea, obviamente hay que aclarar la diferencia que, o sea, es muy difícil, son brechas de desigualdad que son muy notorias. El hecho es como que una persona que tiene dinero, que tiene un trabajo estable, que recibe un sueldo superior al sueldo básico, va a tener la posibilidad de recibir un tratamiento psicológico, terapia. Una persona de bajos recursos psicológicos, tal vez la ayuda que va a recibir va a ser de alguno que otro familiar, tal vez de grupos religiosos, tal vez en caso, no sé, de alcoholismo, podría ser de grupos de alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, yo no sé, pero no llegó una resolución exacta al problema, sin menospreciar estas otras formas de ayuda que son muy válidas, que son una forma de desfogue que tal vez es necesaria, pero, o sea, no vamos a comparar la condición del rico con la condición del pobre. Entonces, creo que sí hay que tomar en consideración eso. Muy de acuerdo con todas las intervenciones, pero de por sí yo creería que, claro, o sea, yo estoy de acuerdo con que una persona con menos recursos va a tener más trabas al poder encontrar ayuda o al encontrar, pues sí, al encontrar, Claro, son condiciones diferentes, digamos. ajá, pero el, el problema está, ¿qué pasa con una persona que sí tiene los recursos? ¿Cómo es que esta persona sabe identificar que tiene un problema? De hecho, ahí no se trata tampoco, bueno, sí, tiene los recursos para tratarse, pero ¿qué pasa en el antes? ¿Qué pasa antes de que se comience a tratar? Porque de por sí las personas que tienen estas condiciones, estas enfermedades mentales y problemas psicoemocionales, al tener recursos, eso genera una culpabilidad sobre su propio padecimiento. Entonces, no va a buscar ayuda, a menos que de verdad esté en una situación crítica. Eso es, o sea, desde mi punto de vista, es que tampoco el hecho de que se tenga recursos quiere decir que pueda acceder a la ayuda sin antes detectarla y sin antes pues aceptarla, ¿no? Eh, bueno, me parece ya un poco complicado el planteamiento. En realidad, creo que ahí la problemática es otra. Por supuesto, como sociedad en colectivo, pienso que no tenemos la suficiente, no sabría si decir, información o capacidad para identificar una problemática de tipo psicológico. Y por supuesto, esto eh, no es solo una cuestión de ir a un psicólogo y que te diagnostique. Para eso, primeramente, hay que entender que comportamientos o emociones o sentimientos que uno pueda llegar a tener en un cierto momento eh, obedecen a un grupo, a un momento histórico y de tiempo. Y claro, comportamientos que puedan no estar alineados con este estándar de convivencia. Es difícil detectarlos, por supuesto, porque no estamos en entornos en los que estemos suficientemente capacitados. Es decir, cuando en un colegio, en una escuela, tenemos la mínima capacitación para detectar un problema, ya sea como de ansiedad o de depresión. Muchas gracias, Lenin. Vamos a pasar a la segunda pregunta que dice, ¿qué opinan de la siguiente frase de la película de The Joker? Lo gracioso de las enfermedades mentales es que todo el mundo espera que te comportes como si no las tuvieras.
Bueno, o sea, obviamente aquí se representa una de las cosas que justo estaban mencionándose antes, que es el hecho de que una enfermedad mental definitivamente de ley, o sea, va a estar estigmatizada, va a estar excluida, o sea, es como que por eso es que hay un tabú, es como que dicen, ah, no, me van a ver como una persona así loco, o sea, igual, o sea, al menos con gente de mi familia, o sea, que dice, yo les he recomendado ir a un psicólogo para tratar algún problema, y dice, no, ¿acaso yo estoy loco? Entonces, esa es la cosa, o sea, como que no hay la preparación, o sea, como que si nos vamos a términos de salud, creo que el término correcto sería como no hay una preparación de salubridad mental. O sea, no hay una preparación así decir, o sea, no me voy a enfermar. Incluso se romantizan conductas así, dicen así como a un hombre que es, o sea, como que es abusado físico o verbalmente, le dicen, ah, no seas marica. Entonces, porque, y, sé macho, se ponte macho así y ya, y entonces a poder sentarse a hablar de los problemas mentales es difícil, o sea, es preferible, creo que a veces incluso es más cómodo o fácil, no necesariamente lo correcto, no hablar sobre estos problemas y por eso termina en esto. Eh, creo que entiendo un poco más la problemática que quisiste sentar acá en el interrogante anterior. Creo que si vivimos en una sociedad donde se minimizan este tipo de problemas, es decir, eh, una persona tal vez con fiebre es, puede acceder a un mejor tratamiento médico que una persona con ansiedad. Eh, es decir, en muchas ocasiones pensamos que sí, si te sientes mal o estás ansioso y tal, ya solo pon de parte y siéntete bien, con un discurso un poco eh, como de, ajá, como de coaching, que puede en realidad llegar a minimizar un problema que es serio, que en realidad decanta en suicidios, decanta en fracasos laborales, fracasos de todo tipo en general. Eso. Muchas gracias, compas. Un dato interesante es que la Organización Mundial de la Salud estima que para el 2030 los trastornos depresivos van a ser la segunda discapacidad laboral, la segunda causa de discapacidad laboral. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Qué opinan sobre la visibilidad que se le da a los problemas psicológicos dentro de la sociedad? A ver, yo pienso que, o sea, son invisibles. Reiterando lo que ustedes dijeron anteriormente, o sea, simplemente no se dice, esa es la palabra, no se dice. Entonces, es eso, o sea, si es que yo padezco de alguna enfermedad, simplemente me callo e intento actuar como que no la padezco. Eso. Bueno, en realidad es un dato sumamente preocupante. Creo que tiene mucho sentido. De hecho, nuestras generaciones, en más de una ocasión se ha mencionado que las enfermedades de nuestras generaciones son enfermedades psicológicas, es decir, son ansiedades, son depresiones. Y eso pienso que obedece un poco a lo alienados que estamos actualmente con información, a lo alienados que estamos actualmente con trabajo, es decir, en un sistema donde un fracaso laboral em, te, te condiciona, es decir, te hacen pensar que un fracaso laboral es por tu culpa, que si no tienes, que todos tenemos las igualdades de condiciones, pero que si fracasas es por tu culpa. Por supuesto, recae en el peso de tu, entre comillas, éxito o fracaso económico, éxito o fracaso laboral, sentimental, recae sobre la persona, cuando en realidad hay un sistema que está construyendo a seres individuales que viven en conjunto. Entonces, creo que la cifra que mencionas anteriormente es resultado de eso, es resultado de un proceso de formación de personas individuales con sus propios problemas y eso hace que nos aislemos con nuestros propios problemas, aunque como ves en tu estadística son problemas muy grandes, muy generales que muchos padecemos. O sea, nuevamente creo que se pegó en el clavo con la intervención de Lenin, que el hecho de que se nos trata como individuos, se nos trata de manera aislada,
y encima se hace culpa, o sea, sistemáticamente a nosotros de cualquier fallo que haya en nuestra vida, cuando a veces realmente no es un problema nuestro. O sea, incluso hay relaciones de poder, tu jefe, tu profesor van a culparte a ti. De la experiencia personal sé yo por cuestiones de cuadros depresivos o cuadros de ansiedad en los que yo me he visto incapacitado de ir a clases, que, ha caído muy fuertemente, o sea, como que el peso de ¿por qué no vienes a clases? O sea, es tu culpa que te vaya mal en las clases porque no vas a clases. Y es como, o sea, si es que yo, incluso en el caso de que yo hubiera ido a clases, no hubiera sido, o sea, yo siento que no habría sido una clase eficiente, que no habría aprendido lo suficiente y hubieran habido bastantes problemas para, para concentrarme. Y es algo que se invisibiliza bastante. Que el individuo es como que tiene toda la culpa de lo que ocurre dentro de su vida, pero no se ve que la vida de los individuos es colectiva, es entre muchos individuos. Muy de acuerdo con ustedes, compas. La verdad yo creo que sí, la verdad el sistema nos orilla hacia el padecimiento de estos trastornos. Em, Como dice Juanfer, nos culpan o nos hacen sentir estos fallos individuales, nos presionan y nunca se estudia o nunca se hace una retroalimentación al mismo sistema, al entorno laboral, al entorno educativo. No, y de hecho desde pequeños es así. Entonces estamos acostumbrados al castigo, al autocastigo, pero jamás, y encima más nos enseñan a no compartir nuestras, más que sentimientos, nuestras emociones, nuestras experiencias, y al interiorizarnos o a interiorizar todos esos problemas, lo que hacemos es crearnos nosotros mismos una bomba de tiempo. Es decir, en cualquier momento o cualquier persona que tenga depresión o cuadros de ansiedad les puede decir que es así, se sienten prácticamente como una bomba de tiempo. Pasemos a la a la cuarta pregunta, que ya tiene unos datos un poco interesantes. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima de que alrededor de 400 millones de personas en el mundo padecen trastornos depresivos. El 30% corresponden a hombres y un 70% corresponde a mujeres. ¿A qué creen ustedes que se debe este pronunciado contraste dentro del tema? Wow. En realidad, la diferencia entre estas estadísticas no puede ser casualidad. Efectivamente, hay un tema de género que está atravesando esta problemática. Y por supuesto está muy alejado del hecho de que se piense que las mujeres son más sensibles y por eso son más propensas a tener cuadros de depresión y demás. Por supuesto, pienso que está muy alejado de una explicación de esa naturaleza. En realidad, yo pensaría que, dado la cantidad de casos de abusos en edades tempranas, de acosos en edades tempranas, influyen directamente en la discrepancia de esta estadística. Es decir, una mujer, al nacer en una sociedad machista, tiene muchísimos más mecanismos de opresión, de aislamiento, justo lo que hablábamos hace un momento. Tiene muchos más mecanismos de aislamiento que las conducen, por supuesto, a ser más propensas a formar parte de esta estadística. A ver, chuta, qué cifras más densas, ¿no? Más amplias. A ver, yo estoy segura que la respuesta sería la violencia. La violencia que pienso yo que atraviesa todos los estamentos de la sociedad. A las mujeres desde que somos niñas, luego cuando somos mujeres y posteriormente cuando somos ancianas. O sea, sería la violencia que estamos así, o sea, atravesados por la violencia. Eso. Bueno, yo creo que sí, tal vez tendría que
extenderme un poco, perdón para los compas y para los escuchas, pero para explicar porque hay diferentes cosas que se pueden analizar de acá. Primero que nada, obviamente con lo que se mencionó anteriormente, está la violencia, está lo del sistema patriarcal, que obviamente genera mucha más presión sobre las mujeres, que, o sea, exige que, o sea, está la idea estúpida de que una madre tiene que ser abnegada, que tiene que dejar su vida por la de sus hijos y por la de su familia. Cuando, o sea, una mujer, o sea, le prohíben a una mujer preocuparse por sí misma, se le considera incluso egoísta por ese aspecto. Y sí, no es mentira. Pero creo que en gran medida también, o sea, se puede ver este reflejo de la opresión machista con los hombres. O sea, porque en esta estadística no estoy seguro, pero puede ser que a los hombres también es mucho más difícil que vayan a un tratamiento psicológico en gran medida porque, perdón, creo que es más difícil que se hable de esto porque, o sea, la violencia está normalizada, mejor dicho. Entonces, por ejemplo, un hombre que tenga problemas de ira, o sea, es como que es bastante común tratar eso. Entonces, se va a invisibilizar y entonces como tal vez no se le tome en cuenta a este hombre como, o sea, como una persona que tiene un problema mental que en realidad sí tendría. A ver, yo quisiera problematizar un poco tu intervención, Juan, porque, por ejemplo, supongamos que viviéramos en una sociedad nada machista. Esta cifra, lo que como hombres y mujeres vivimos en la misma sociedad, esta cifra debería estar casi a la par, es decir, 50% hombres, 50% mujeres de trastornos psicológicos, porque en realidad es la misma sociedad. ¿Por qué hay esta discrepancia tan grande? Es por el machismo. Sí, sí. Obligatoriamente pasa por el tema de género. Sí, sí, o sea, yo no estoy negando eso, o sea, yo no estoy negando el tema del género, yo estoy diciendo que en cuanto al machismo, estamos en una sociedad machista, está invisibilizado el hecho de que el hombre puede ser, o sea, que es víctima realmente tiene un trastorno psicológico, que en grandes medidas se romantiza al hombre violento, se romantiza al hombre que tiene represión de emociones así, así. A eso me refería, no como no siento que los hombres no tengan, o sea, siento que no tienen no es que no tengan problemas mentales, sino que también se invisibiliza, se romantiza y se normaliza. Y por otro lado, sí siento que al final, o sea, otra cosa que también siento que se debe decir es como que ya es algo que pasaba desde hace tiempos. De hecho, hay un estudio, o sea, sobre el suicidio hace tiempo que dicen que las mujeres tienden a estar más en manicomios, pero en ese entonces, o sea, las mujeres o sea, que no querían hacer las labores de su casa, que no estaban dispuestas a cumplir con el rol de género, eran consideradas histéricas. Entonces, creo que también en esa medida como que se problematiza mucho más, o sea, la estabilidad mental, la salud mental en las mujeres que en los hombres y, o sea, sigue siendo obviamente un problema machista. Concordando con ustedes, compas, pues sí, es creo que obvio para nosotros, no, tal vez para otras personas no, pero el hecho de que la violencia sea la que atraviese esta causa, estas cifras y sobre todo la violencia machista, pero también, bueno, buscando un poco, encontré un término que se le da y que creo que expresa mucho o justifica estas cifras, que se trata sobre la depresión de género. La depresión de género existe debido a que, bueno, primero se le considera una depresión exógena. Una depresión exógena quiere decir que no tiene causas biológicas, ni genéticas, ni hereditarias. Son causas de experiencias vívidas durante la vida de las mujeres. Y ya ahí entra todo lo que ustedes dijeron sobre lo que es la violencia, maltratos, el que esperan cómo comportarnos, más que nada eso, ¿no? Y como dice Isa, desde que somos niñas esperan que nos comportemos como ellos quieren que nos comportemos como niñas. Después, cuando somos mujeres, tenemos que comportarnos de otra manera y de hecho cuando somos ancianas también. Entonces es una violencia y sistemática que nos atraviesa durante todas las etapas de nuestra vida. Además de eso, también la mayor parte de estas depresiones de género
tienen que ver con el sincretismo, que es la la contradicción entre lo tradicional y lo moderno de género, de cómo nosotras ahora nos encontramos en un entorno moderno en donde existen muchos paradigmas, muchas contradicciones, porque hay gente que espera que nos comportemos como las mujeres se comportaban antes. Entonces, desde pequeñas existe ahí una contradicción o contrastes que no logramos procesar de cierta manera, y lo que hace es que se produzcan estas inconformidades, estas preguntas que de hecho nadie nos podría pues dar una respuesta clara desde que somos pequeños. En realidad, quisiera aprovechar un paréntesis muy rápido, y es que quisiera invitar a todos y a todas nuestras radio oyentes a que pongan en los comentarios por qué creen. La estadística está dada per se, no está sujeta a interpretaciones, pero sí nos gustaría saber por qué creen ustedes que hay esta diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a las enfermedades mentales. Muchas gracias, Lenin. Y para finalizar, cada una de ustedes como personas, como actores y actoras de la sociedad, ¿de qué manera aportan o aportarían para mejorar las circunstancias respecto al entorno padeciente de estas llamadas enfermedades invisibles? ¿Y por qué creen ustedes que cada vez la cifra de quienes lo padecen están en aumento? Bueno, en realidad creo que es difícil uno empoderarse con una causa tan complicada y mucho más asumiéndose uno como parte de la sociedad, parte del problema. De hecho, muchas de las personas que conozco, inclusive que estamos aquí, o uno mismo, nos atraviesan algunas de estas problemáticas, cuadros de ansiedad, cuadros de depresión y demás. Pero creo que lo que puedo hacer desde mi posición, aportar como persona, es problematizar. En realidad, aquí dijimos algunas cosas respecto a la invisibilidad de estas enfermedades, pero el hablarlas, el discutirlas con amigos, con gente que padece el mismo, en realidad no solo es un soporte como en comunidad con estas personas, sino que también se está dando visibilidad a algo que es invisible a los ojos de la sociedad. Yo comparto mucho la opinión de Lenin, porque pienso que, que nuestro granito de arena es hacer visible lo invisible, es apoyar a las personas, incluso podemos ser nosotros mismos quienes lo padecemos. Estar ahí, ser una fuente de apoyo, de discusión, de hacer un poco como más evidente. Eso. Yo creo que ambas preguntas están muy interconectadas. El hecho de que en gran medida ahora se puede visibilizar tal vez por factores externos, porque seguimos siendo como personas, como individuos, seguimos siendo deshumanizados, seguimos siendo tratados, como dijimos antes, como que casi como máquinas, que tenemos que ir al trabajo, que tenemos que ir a la universidad o a la escuela y tenemos que rendir, pase lo que nos pase. Pero también es por el hecho de que ahora se puede hablar de esto. Poco a poco, sigue habiendo un estigma, sigue habiendo así como que... Pero poco a poco se está quitando esto, se está viendo en medios, que hay personajes con depresión que sufren de autismo. Se puede hablar más de esto. Y creo que la solución para darles una mejor calidad de vida a personas, incluso con experiencia propia, es como que no es el hecho de que se les culpa a estas personas, se les trata mal, digan, es solo tu culpa, lo que decían antes, ten una actitud positiva, no te preocupes, eso ya va a pasar. Sino es el hecho de tener empatía, de poder escuchar a las otras personas y de poder hablar de esos problemas mentales, de lo que mejoraría la calidad de vida y lo que encima también está trayendo esto de las enfermedades invisibles a discusión. Muchas gracias, Juanfer. Pues bueno, yo creo
que como actores y actoras de esta sociedad, habemos muchísimas personas que sí padecemos trastornos de ansiedad y depresión, en mi caso ambos. Y bueno, de mi parte yo creería que las personas que nos atraviesan este tipo de situaciones podríamos aportar de cierta manera el visibilizarlo, el hablarlo, el comentarlo, el no ocultarlo, el hablarlo así como cuando uno dice, ah, sí, es que tengo gripe, pues decirlo, o sea, de igual manera, o sea, normalizarlo en las conversaciones con tus amigos, con tu familia, hacer que las personas sepan que existen estas enfermedades y que de por sí no son, o sea, no romper ese tabú, ¿no? Y el por qué la cifra de estas personas que lo padecemos está en aumento, yo creería que es el mismo sistema, ¿no? El sistema que nos está, se puede decir, orillando, nos está presionando a lo que habíamos hablado antes, el hecho de que nos consuma tanto nuestro tiempo como nuestros recursos, nuestras propias emociones en el trabajo, en la universidad, o sea, incluso desde que somos pequeños, el sistema nos consume y nos consume tanto que tenemos después conflictos que no podemos resolver, porque también cabe ahí recalcar el hecho de que tenemos que cuestionar hasta la misma metodología de los tratamientos de salud mental. O sea, ¿qué pasa con los psicólogos y los psiquiatras? ¿Cuál es la verdad? O sea, ¿cuáles son los tratamientos óptimos que se debe de tener? Y alternativos también, ¿no? Porque cada persona, como es diferente, pues a algunos les funciona, a otros no. Tendríamos que también cuestionar ese tipo de cosas. Bueno, en realidad para concluir, quisiera decir que em, desde mi posición no soy un experto en enfermedades de esta naturaleza, pero en realidad nos atraviesan a todas y como se mencionan algunas estadísticas dichas en este espacio, el que esté en crecimiento, el que esté en auge en nuestras generaciones, no es una casualidad, porque estamos siendo tratados como mercancía, como información, como obreros precarizados, que a la final nos aíslan, nos someten a una realidad excluyente del entorno. Entonces, quisiera concluir que en realidad creo que el problema es el sistema capitalista que nos trata como capital. Concuerdo totalmente, o sea, creo que algo que se puede decir de las intervenciones que se han tenido acá es como que o sea, las enfermedades mentales en sí y los enfermos mentales hemos sido estigmatizados, hemos sido marginalizados, hemos sido invisibilizados. Entonces, sí, o sea, creo que nuevamente, o sea, ya dijiste que el sistema nos oprime. Yo creo que la solución tendría que ser poco a poco empezar a abrirnos sobre esto, empezar a reunirnos, a poder hablar sobre esto, a problematizar las verdaderas causas que nos generan estos problemas mentales, que nos orillan a estas condiciones de poca y pobre salud mental. Entonces, siento que estas son las cosas que deberían discutirse ahora. A ver, mi conclusión sería, como ya dijeron mis amigos anteriormente, pues esto de que las enfermedades mentales son un reflejo del sistema capitalista, porque esos son, que nos atraviesan a todos y a todas, y lo que deberíamos de hacer todos es intentar que se hablen más de ese tipo de cuestiones, apoyarnos entre todos y eso, o sea, hacer la resistencia también de este tipo de cuestión. Muchas gracias, compas. Para finalizar, un pequeño comentario de parte de mí. Pues bueno, otra manera de hacer revolución respecto al tema de enfermedades mentales y problemas psicoemocionales es romper con la individualidad a la que nos están orillando. Es romper con eso, participar en la colectividad, el reunirse, el hablarlo, el visibilizarlo
y para todas las personas que se sienten bien con su salud, además de, pues bueno, qué bueno por ustedes, pero tratar de ser un poco más empático con el otro. Además de la empatía también es, y bueno, y esa empatía se refleja también en lo que son las palabras, el ya no, la típica de o ponte bien o pero tienes todo porque estás triste, no deberías estar triste, o sea, tratar de profundizar un poco más en el tema, informarse, ¿no? Tratar de informar a la sociedad misma de estas enfermedades invisibles que al final nos están afectando a todos y a todas. Les agradecemos muchísimo a todas las personas que nos están escuchando, ya sea desde cualquiera de las plataformas en donde subimos nuestro contenido. Les mandamos un abrazo grande, esperamos sus comentarios y sus reacciones en redes sociales. Un abrazo a todos y a todas.